Ya, ya. Buenas tardes, maestra. En esta ocasión le vamos a hablar y exponer acerca del análisis de datos de manera general. No, es la otra, Ok. esa. Bueno, en el primer apartado tenemos los análisis de datos. Y como podemos conocer, los análisis de datos sirven para generar resultados en contra o a favor de la hipótesis. Estos tienen un primer apartado que sería los pasos del planteamiento del problema, que se divide en tres. La primera sería la idea, que nos ayuda a identificar problemas objetivos. Es la que se va a requerir dar solución y sería finalmente la meta a cumplir. Después esto nos lleva al marco teórico, donde se expresaron los antecedentes, las principales teorías para sustentar la investigación, y esto nos llevaría a los pasos del diseño metodológico, que se divide en otro apartado, que sería que nos permite visualizar el alcance de la investigación, indicando el resultado o lo que se obtendrá a partir de ella, o sea, a partir del análisis. Eh, Donde se procede a formular la hipótesis, ya teniéndola clara. Para validar corresponde diseñar la investigación sobre los métodos y técnicas según la investigación, o sea, según lo que la investigación requiera y dependiendo de ella. Y finalmente, definir y seleccionar la muestra de la recolección de los datos. Ya finalmente sería pasar a los pasos de la ejecución, donde se recolectan los datos, se preparan para el análisis de los datos y concluye con el repartir de investigación, donde se recogerá de forma sistemática la experiencia de la actividad de la investigación, que sería todo. Modelo matemático preliminar. Es habitual que se tenga un modelo matemático preliminar. Las características. El tipo de patrón. Primero se decide qué tipo de patrón se busca en los datos. Se quieren usar las variables para clasificar casos o individuos. O se desean analizar variables inconexas o bien las relaciones entre diversas variables. O sea, habla de que se van a utilizar las variables por sí mismas o la relación que tienen las variables unas con otras, según sea el caso. Propósito final. Otra decisión importante se refiere al propósito final. ¿Se desea describir cómo es el actual estado de objeto de investigación o se desea descubrir cómo debe ser el objeto de investigación? ¿Qué grado de las cualidades medidas sería óptimo? El modelo matemático preliminar guarda la relación con los objetos de investigación. Esto tiene relación con la hipótesis, porque según nuestra hipótesis, nosotros la planteamos, pero tiene que estar relacionado con los datos que nosotros hemos recabado. Pues bien, programas para analizar datos. Desde mi punto de vista, considero que los programas para analizar datos se han vuelto una herramienta casi indispensable a la hora de realizar investigaciones, porque estos nos permiten recabar los datos, información, variables de una forma bastante sintetizada y simple que eventualmente nos puede servir para ya realizar nuestro documento de investigación. Y bueno, aquí como ejemplo nos están dando el programa de SPSS de IBM, pero considero que hay un mejor programa que este que podría ser, por ejemplo, Excel, ya que este nos permite
campar nuestras anchas a la hora de realizar nuestros estilo, programa o forma de recopilación de datos por diversas funciones, como lo serían ecuaciones y, válgame la redundancia, las funciones. O también ya con esa información nos permite realizar lo que son gráficas y formas de sintetizar la información ya para poder ser usadas de manera directa en nuestro documento de investigación. Pero bueno, en esto se consideran o incluyen dos partes, la cual sería la matriz de variables y la matriz de datos, que estas por su nombre hablan por sí mismas. La matriz de variables nos permite introducir variables de nuestra investigación y esto nos podría servir para clasificarlas en cuanto a los tipos de investigación, porque como sabremos, existen dos tipos, los cuales serían las experimentales y no experimentales, pero independientemente de esto, nos pueden servir para organizar nuestras variables y clasificarlas, por supuesto. Y luego también está la matriz de datos, la cual esta para nuestras investigaciones nos puede servir ya para organizar nuestra información, nuestros datos obtenidos y eventualmente poder usarlos dentro de nuestra investigación o documento. Aunque bueno, creo que esto nos podría servir más para un tipo de investigación cuantitativa o mixta, ya que en la cualitativa pues solamente se implementaría lo que son entrevistas y cosas de esa índole. Ok, tenemos el proceso del análisis de datos. Este se esquematiza en tres fases. Tenemos el inciso A, que es analizar, el inciso B, que es evaluar, y el inciso C, que es analizar. Ok, cada inciso consta de su descripción y sus recursos. Para el inciso A, que es analizar, en todo caso se describen y se calculan los datos, valores y las medidas de tendencia central de variabilidad o dispersión. Esto es importante porque siempre tenemos que tener los datos a la mano y siempre tenemos que tener ciertas modificaciones o nuevos datos que agregamos. En recursos, sus principales estadísticas descriptivas son las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, dispersión y varianza. Para el inciso B, que es evaluar, nos menciona en la descripción la confiabilidad. La confiabilidad es muy importante porque sabemos que se calcula y evalúa para todo instrumento utilizado. La confiabilidad es muy importante porque debemos saber de dónde provienen los análisis de datos, qué son y si son confiables para lo que necesitamos. En los recursos tenemos los procedimientos más utilizados, que es la medida de estabilidad, medida de consistencia interna. Debemos mencionar que la medida de estabilidad se aplica solamente 2 veces. En el inciso C, que es analizar, la descripción nos menciona que es en la estadística inferencial. La hipótesis es una proposición respecto a uno o varios parámetros. Debemos decir que la hipótesis siempre está relacionada con el proceso del análisis de datos. Siempre debe haber una relación, ya sea nula o ya sea la relación como tal, porque si no, pues no es como tal la investigación. Tenemos en sus recursos los análisis más utilizados, que son los paramétricos y los no paramétricos. Estos ahorita los vamos a volver a retomar. Y estos son algunos ejemplos de los paramétricos como tal. Es el coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba T y análisis de varianza. Y los ejemplos de los no paramétricos son la chi cuadrada, coeficiente de correlación. El análisis se efectúa sobre la matriz de datos, la cual se guarda como archivo. Bueno, el análisis de estadística descriptiva es un resumen de un conjunto de datos derivados de una muestra o toda una población, y las principales estadísticas son las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y la varianza. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los valores medios centrales de una distribución de frecuencias que lo ubican dentro de la escala o de medición. Son intervalos que indican la dispersión de los datos, responden a la pregunta: ¿dónde están diseminados los valores? ¿Ya le cambió? Ya, güey. Ah, ok, ok, ok.
Y luego seguimos con el ejemplo de estadística descriptiva, que como bien dice, es un ejemplo de una encuesta de una actitud hacia el alcalde de Sucre. En la encuesta viene la pregunta de ¿qué opinión tiene sobre el alcalde de Sucre? Y las personas deben de contestar 5 si está totalmente favorable, 4 favorable, 3 indiferente, 2 desfavorable y 1 totalmente desfavorable. Después de eso se tienen los resultados, ya están los de la media, 4.2, mediana 3.9, moda 4, decisión típica y los rangos, rango mínimo y máximo. Y con eso se tiene una interpretación. Si es por ejemplo, en la media 4.2 tienen que es el promedio y es decir, la actitud hacia el alcalde que es favorable. Y así con cada una de las respuestas. Listo. Y ejemplos con estadística descriptiva. Pues bueno, estos ejemplos podemos ver que se implementan lo que son columnas y gráficas de pastel, los cuales nos permiten ver lo que vendrían siendo los resultados de una forma más separada y previamente, bueno, vendría siendo de una forma más separada y realmente esto nos permite interpretarlos de una mejor manera. Por ejemplo, aquí a veces se puede utilizar a manera de porcentaje o a manera de puntuación, pero en este caso nos lo está presentando a manera de un porcentaje. Por ejemplo, aquí está el 74% de los docentes está comprometido, el 21% le llama la atención y los motivos de los que dijeron que no pueden decir falta de interés, rechazo al cambio, falta de concientización, conformismo y el 21% pues no contestaron. Los resultados se pueden presentar en gráficos tales como vimos anteriormente. Evaluación de confiabilidad. ¿Cuáles son los procedimientos más utilizados? El criterio de evaluación. Todos los procedimientos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad que oscilan entre 0, nula confiabilidad, y 1, máxima confiabilidad. Cuando nosotros recopilamos los datos y se sintetizaron y se pusieron en una hoja de cálculo, y después de todo ese proceso, nosotros hacemos la evaluación de confiabilidad con diferentes métodos. Esto oscila entre 0 y 1, o sea, dependiendo de, de lo que se haya hecho en el análisis, o sea, del tema que se hayan recopilado los datos. Los procedimientos. Medida de estabilidad. Responden las unidades muestrales de una manera similar a un instrumento si se administra 2 veces. Esto nos habla de que cuando se aplica una prueba para hacer la evaluación de confiabilidad, se tiene que hacer, puede que cuando la hagamos la primera vez nos muestre un resultado, un valor, pero tenemos que volverlo a hacer 2 veces para ver si es confiable. Más utilizados. El instrumento se aplica 2 veces. Si la correlación entre ambos resultados es cercana a 1, se lo considera confiable. Esto es, por ejemplo, de 0.5 para arriba, se considera confiable, y de 0.5 para abajo no lo es. Medida de consistencia interna. Las respuestas a los ítems del instrumento son coherentes. El instrumento se aplica una sola vez. Pues sí, o sea, nada más es la relación que tengan los datos con cómo se aplicaron la evaluación de confiabilidad y que tengan sentido entre sí, o sea, que sea coherente. Ok, algún ejemplo con evaluación de confiabilidad sería la medida de consistencia interna. Este ejemplo nos menciona un instrumento a evaluar. Dice, el test AF5 utilizado para medir el autoconcepto de 306 estudiantes, que es el tamaño de la muestra, de la UAGRM, la evaluación se realiza con el coeficiente alfa de Cronbach. Se generan los coeficientes para cada dimensión del autoconcepto y total. Ahora tenemos los coeficientes de contabilidad para cada dimensión y el autoconcepto total. Tenemos 5 dimensiones, que es el académico, social, emocional, familiar y físico. Y tenemos el total. Como podemos ver, tenemos el porcentaje, que es 0.83, 0.71. Y como mencionábamos
Arriba de 0.5 es confiable y abajo de 0.5 no es tan confiable. Algunos participantes serían los 306. La interpretación sería una pregunta, ¿las respuestas a los ítems de instrumentos son coherentes? La respuesta, todos los valores son más que aceptables, cercanos al 1, salvo a las dimensiones emocional y familiar, cuyos coeficientes no son demasiado altos, 0.47 y 0.59 respectivamente. Ahora tenemos el análisis de la hipótesis, que se realiza mediante pruebas estadísticas. Ya mencionamos algunos programas para las estadísticas. El criterio de la prueba sería determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. Algunos procedimientos utilizan fórmulas que producen coeficientes de correlación que oscilan entre menos 1.00 correlación negativa. Ahora, esto se divide en análisis, límites y más utilizados. El análisis son los paramétricos y no paramétricos, que fue lo que vimos hace un momento. Para los límites tenemos en el paramétrico, para variable de escala en hipótesis correlacional y causal. Los más utilizados es el coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba T, análisis de varianza. Y el no paramétrico sería las variables ordinales. Y las más utilizadas serían la chi cuadrada y coeficientes de correlación. Los análisis producen el coeficiente de correlación, así que para poder hacer el análisis de la hipótesis, pues es muy importante llevar todo esto a cabo y ya seguimos con el análisis paramétrico de la hipótesis. Bien, pues en el análisis paramétrico de la hipótesis, en la parte del análisis se analiza la relación entre dos variables de escala de hipótesis causal o correlacional de tipo, por ejemplo, aquí es donde se comienza a hacer una comparación entre las variables para encontrar las relaciones y así guiarlo a un análisis eh, cuantitativo para tener tabuladas las respuestas más a lo numérico, más específicas. Y también nos habla de que es una técnica estadística, como dije, que se guía más por lo exacto. Se usa para estudiar si una determinada afirmación acerca de cierto parámetro poblacional confirma o invalida por los datos de una muestra, si es afirmativa o negativa y si ayuda en la comprobación del análisis. Bueno, en el ejemplo de análisis paramétrico de la hipótesis, podemos observar en la tabla que tenemos distintos datos que obtuvimos de una población. Ya se mencionaron anteriormente los conceptos y también habla de la correlación que hay entre el autoconcepto y las calificaciones. En la correlación pues hay una relación positiva y una negativa. En la positiva, se tiene la calificación en lo académico, emocional y familiar, y en la negativa solamente nos habla de lo social y lo de física. El resultado de la análisis descriptiva aporta diferentes cosas. Una de ellas es una hipótesis aprobada, es decir, con evidencia a su favor y tiene un impacto en el conocimiento. La utilidad de esta misma proporciona orden y lógica a la investigación durante el proceso de la investigación. También cada vez que una hipótesis recibe evidencia a su favor, el conocimiento sobre el fenómeno al que hace referencia se incrementa. Si es en contra, se descubre algo cerca del fenómeno que no sabía. Otra cosa es que cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría se hace más robusta. Y por último, llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se pueda construir una teoría o las bases para esta misma. Y seguimos con otro ejemplo de una influencia de autoconcepto. Está planteada la hipótesis que es el autoconcepto de estudiantes universitarios tiene una relación positiva con su rendimiento académico.
y se llega a las conclusiones. Ya cuando se hizo la investigación, deben de dar como conclusiones y en este análisis en especial son como más consejos, por así decirlo, como son los resultados. Bueno, aquí es como una respuesta, que los resultados corroboran la relevancia al autoconcepto y al autoconcepto académico que ayuda mucho a los estudiantes. Y este consejo podría ser que los docentes deberían de ayudar a tomar conciencia a los estudiantes universitarios de autoconceptarse a sí mismos, o sea, tener una buena relación con ellos y su aprendizaje. Y el último término, que es el autoconcepto, se revela como una variable que no se debe de despreciar de cara a potenciar. Pues es muy importante que tengan relevancia, o sea, que tengan mucha importancia el saber que el autoconcepto de nosotros los estudiantes también se puede desarrollar más y que nos puede ayudar mucho a potenciarnos. Si nos creemos capaces, lo podemos hacer. Y eso es lo que viene en las conclusiones. Y por último tenemos las referencias bibliográficas que sabemos que pues son esenciales para garantizar pues dicha información y pues es la fuente que se consulta y se utiliza para la investigación, la cual pues se cita de forma individual con algún elemento que se menciona en el texto. Y pues esas son las referencias bibliográficas de la cual se obtuvo información que les acabamos de dar. Y pues sería todo de nuestra parte. Y bueno, sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Gracias, compañeros. Adiós.